¿Cuándo te diste cuenta de que un estudiante no saldría vivo de tu aula? Matías se desplomó de su silla detrás mío y empezó a agarrarse la nariz mientras la sangre le brotaba entre los dedos. Toda la clase gritó cuando trató de hablar con la sangre chorreándole por el mentón. «¿Algo en mi almuerzo?», murmuró. Después se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó al piso. Su cuerpo se puso flácido y más sangre se acumuló alrededor de su cabeza por la nariz. Tiré el marcador y corrí a su lado gritándole a alguien que pidiera ayuda. Antes de que pudiera tomarle el pulso, un pibe llamado Lucas Olivera se levantó de un salto de su asiento en la última fila. Se abrió paso entre la multitud de estudiantes y gritó: «Para, no lo muevas. Sé que lo pasa. Ya vuelvo». Salió corriendo del aula antes de que pudiera detenerlo. Llamé a la dirección y les dije que mandaran a la enfermera inmediatamente y que llamaran al SAME. La señora Rodríguez llegó en cuestión de minutos cargando su maletín médico. Le tomó el pulso a Matías y se le puso pálida la cara. Anunció que el latido del corazón estaba peligrosamente lento y se estaba debilitando. Sin dudarlo, señaló a Valentina, la capitana del equipo de natación, y le dijo que empezara con las compresiones torácicas al ritmo de Staying Alive. Valentina se posicionó y comenzó las compresiones mientras el resto de la clase formó un círculo alrededor de ellos. Muchos estaban llorando o abrazándose. Seguí revisando la puerta esperando a los paramédicos mientras la señora Rodríguez monitoreaba los signos vitales de Matías. Después de 2 minutos, revisó su respiración y negó con la cabeza. Le inclinó la cabeza hacia atrás y le dio 2 respiraciones de rescate. Su pecho subía y bajaba, pero seguía sin responder. Valentina reanudó las compresiones, con el sudor goteándole por la cara del esfuerzo. La clase miraba impotente mientras los labios de su compañero se ponían azules y su piel tomaba un tono grisáceo. La señora Rodríguez sacó una linterna y le levantó los párpados a Matías uno por vez. La pupila izquierda se contrajo normalmente, pero la derecha permaneció fija y dilatada. Levantó la vista con una mezcla de alivio y preocupación, diciendo que estaba vivo pero apenas. Les dijo a los estudiantes que le elevaran las piernas para mantener la sangre fluyendo al cerebro. Pasaron 10 minutos angustiantes antes de que Lucas irrumpiera por la puerta otra vez. Estaba respirando agitado y tenía manchas de basura en la ropa por haber buceado en los tachos de basura. En sus manos tenía una bandeja de la cantina con un sándwich a medio comer y un corazón de manzana. Todos se giraron a mirarlo mientras lo dejaba en un escritorio cercano. Encontré su almuerzo. Mira el sándwich. Nos acercamos mientras 2 estudiantes continuaban con RCP en Matías. El sándwich tenía 2 mordidas, y entre el pan y el jamón había una capa de algo negro, no moho ni podredumbre, sino una sustancia deliberadamente untada que parecía alquitrán. Tenía un brillo químico y se había absorbido parcialmente en el pan. Lucas cuidadosamente separó el sándwich, revelando más de la pasta negra. Algo se había mezclado con la mayonesa creando vetas grises. El olor era levemente químico, haciendo que varios estudiantes se alejaran. La señora Rodríguez lo agarró e inmediatamente les dijo a todos que no lo tocaran antes de llamar al centro de intoxicaciones. Los paramédicos finalmente llegaron mientras ella estaba describiendo la sustancia. Se hicieron cargo del RCP y le pusieron una vía mientras uno embolsó el sándwich como evidencia. Los escuché por radio hablando de un posible caso de envenenamiento y mencionando preparar procedimientos de descontaminación. Toda la clase miró mientras se llevaron a Matías en una camilla. La policía llegó poco después y acordonó el escritorio de Matías. Entrevistaron a estudiantes que habían estado sentados cerca y se llevaron el resto de la bandeja del almuerzo como evidencia. Lucas explicó que lo había encontrado en el contenedor de la cantina después de recordar que Matías lo había tirado después de solo unas pocas mordidas. Mientras los oficiales nos interrogaban, noté que prestaban especial atención a quién había tenido acceso al almuerzo de Matías. Preguntaron sobre sus amigos, enemigos y rutina diaria. La cantina sería cerrada pendiente de investigación y todas las áreas de servicio de comida serían registradas. Esto no era intoxicación alimentaria ni una reacción alérgica. El detective Gómez me llevó aparte y me mostró un mensaje que habían encontrado en el teléfono de Matías de un número desconocido enviado esa mañana. Disfruta tu almuerzo hoy. Considéralo venganza por lo que le hiciste a mi hermana. El detective explicó que habían rastreado el número a un teléfono prepago comprado en efectivo, pero las cámaras de seguridad de la tienda mostraban a un joven en buzo con capucha que se veía familiar. Mientras me mostraba la imagen borrosa, me di cuenta con horror creciente de que reconocía la contextura y postura. Señora Morales, dijo el detective en voz baja, necesitamos hablar sobre Lucas Olivera. Encontró ese sándwich muy rápido, ¿no le parece? Miré al detective y sentí que se me revolvía el estómago porque había estado pensando exactamente lo mismo. Necesito ver esa filmación otra vez más cuidadosamente, le dije frotándome las sienes. Asintió y tomó nota en su libreta antes de que la voz del director sonara por el intercomunicador llamando a todo el personal a la sala de conferencias inmediatamente. Corrí por el pasillo con otros profesores y encontré a Roberto Weber parado al frente del salón con los brazos cruzados. El director estaba a su lado viéndose pálido y revisando su teléfono cada pocos segundos. Escuchen cuidadosamente, dijo el director una vez que todos se sentaron, nadie habla con los medios sobre lo que pasó hoy.
Roberto Weber se adelantó y nos señaló a cada uno por turno. La escuela podría enfrentar demandas masivas si alguien dice algo incorrecto a los periodistas. Explicó que todas las preguntas deberían ir a través de su oficina y nos recordó 3 veces sobre cuestiones de responsabilidad civil. Después de que terminó la reunión, alcancé al detective Gómez en el pasillo y lo llevé aparte cerca del bebedero. Esa persona en el buzo comprando el teléfono, dije en voz baja. Tenía esta forma específica de encogerse y inclinar la cabeza que he visto antes. Sacó su libreta y me pidió que escribiera todos los que se me ocurrieran que se movieran de esa manera. Empecé a hacer una lista, pero me seguía distrayendo la imagen de esa filmación borrosa. Esa noche en casa me senté en la mesa de la cocina mirando mi laptop mientras se me enfriaba la cena. Mi mente seguía reproduciendo la mañana una y otra vez como un disco rayado. Matías había tirado su almuerzo tan rápido, mucho más rápido de lo normal. Generalmente se sentaba ahí comiendo despacio mientras leía su libro de química, pero hoy había dado 2 mordidas y tirado toda la bandeja. Las notificaciones de email siguieron sonando y abrí mi bandeja de entrada para encontrar docenas de mensajes de padres. Algunos estaban enojados y exigían respuestas sobre la seguridad escolar mientras otros estaban asustados por sus hijos. Unos pocos mencionaron haber escuchado rumores sobre alguna chica en otra escuela que Matías supuestamente había lastimado el año pasado. Un padre dijo que su hija estaba demasiado asustada para venir a la escuela mañana. Otro amenazó con sacar a su hijo completamente si no teníamos mejor seguridad. Mi teléfono sonó y apareció el nombre de Roberto Weber en la pantalla. «Necesitas escribir una declaración para los abogados del distrito para mañana a la mañana», dijo sin siquiera saludar. Me recordó que me pegara solo a los hechos y evitara cualquier especulación sobre quién podría ser responsable. «Solo los hechos», repitió. «Nada sobre sospechosos o teorías». Lo dijo 3 veces más antes de colgar. Pasé horas escribiendo y borrando oraciones, tratando de describir lo que pasó sin decir demasiado. A la mañana siguiente llegué temprano a la escuela y vi avisos naranjas del Ministerio de Salud pegados por todas las puertas de la cantina. Pía Méndez estaba ahí discutiendo con 2 inspectores en guardapolvos blancos que seguían negando con la cabeza. Mi personal de cocina no tuvo nada que ver con esto, seguía diciendo mientras agitaba las manos. Los inspectores solo escribían cosas en sus portapapeles y tomaban fotos de todo. Pasé junto a ellos hacia mi aula y me detuve en la entrada cuando vi la cinta policial amarilla alrededor del escritorio de Matías. Los porteros no habían podido limpiar todavía y aún podía oler ese leve aroma metálico de sangre. Se me debilitaron las piernas y tuve que agarrarme del marco de la puerta para estabilizarme. El recuerdo de él desplomándose me golpeó todo de una vez y me hundí en mi silla. Todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente. Los escritorios seguían ordenados en filas y mi pizarrón todavía tenía la lección de ayer a medio escribir. Pero ese escritorio vacío con la cinta hacía que todo el salón se sintiera mal. Pía me encontró ahí una hora después y golpeó suavemente en el marco de la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó y entró sin esperar respuesta. Explicó que una vez que los estudiantes agarran sus bandejas de almuerzo y salen de la fila de servicio, nadie los monitorea. Podrían ir a cualquier lado del edificio, dijo mientras caminaba de un lado al otro. Alguien podría haber cambiado fácilmente ese sándwich entre la cantina y tu aula. Me mostró el plano del edificio en su teléfono y señaló todos los puntos ciegos. El pasillo junto al gimnasio, la escalera cerca de la biblioteca, incluso el hueco junto a los bebederos. Cualquiera de esos lugares habría funcionado para alguien que quisiera cambiar comida sin ser visto. Para el almuerzo, se había corrido la voz por toda la escuela de que Lucas fue interrogado otra vez por la policía. Vi estudiantes apartándose cuando caminaba por el pasillo y escuché susurros siguiéndolo por todos lados. Sabía exactamente dónde buscar, le dijo una chica a su amiga junto a los casilleros. Nadie encuentra evidencia tan rápido, a menos que la haya puesto ahí, murmuró otro estudiante. Lucas mantuvo la cabeza gacha y caminó más rápido, con los hombros encogidos alrededor de las orejas. Algunos chicos literalmente se dieron vuelta y fueron para el otro lado cuando lo vieron venir. Los rumores se estaban extendiendo más rápido que la verdad, y podía verlo quebrándose bajo el peso de la sospecha de todos. Incluso los profesores lo estaban mirando diferente ahora, sus ojos siguiéndolo con dudas. El detective Gómez me encontró después de clases y sacó su teléfono para mostrarme otra foto de la cámara de seguridad de la tienda. Esta era más clara y tomada desde afuera cuando la persona se estaba yendo. Señaló el buzo azul marino y preguntó si lo reconocía. Se me cayó el estómago cuando vi la mascota de nuestra escuela impresa en la espalda. La mitad de los chicos en nuestra escuela tenían exactamente ese mismo buzo de la tienda de la escuela. El detective miró mi cara y asintió como si ya supiera lo que estaba pensando. Guardó su teléfono y dijo que estaría revisando con la tienda de la escuela los registros de compra. Los estudiantes siguieron acercándose a mí en el pasillo entre clases preguntando si Matías iba a estar bien. Solo podía negar con la cabeza y decirles que no sabía nada. La administración había enviado un email esa mañana diciéndole a todo el personal que no compartiera ninguna actualización médica sobre Matías, incluso si de alguna manera las conseguíamos. Los padres estaban llamando a la escuela sin parar y Roberto tenía a su secretaria filtrando todo. Durante el almuerzo, un estudiante llamado Adriel me mostró su teléfono con una captura de pantalla de algún chat grupal.
Los mensajes eran del semestre pasado y estaban hablando de Matías pagándole a alguien para que se callara sobre algo. Los textos eran vagos, pero una persona mencionó que lo que sea que Matías había hecho era lo suficientemente malo para que lo echaran si salía a la luz. Adriel dijo que lo había conseguido de su novia, que lo había conseguido de alguien más, así que nadie sabía quién lo había enviado originalmente. Saqué una foto de su pantalla antes de que se fuera. Roberto Weber me llamó a su oficina justo después del sexto periodo y cerró la puerta detrás de mí. Se sentó detrás de su escritorio y juntó las manos mientras me decía que la reputación de la escuela estaba en juego. Siguió repitiendo que contener la situación tenía que ser nuestra máxima prioridad. Después se inclinó hacia adelante y preguntó si había notado algún profesor o personal actuando extraño últimamente. Le dije que todos estaban actuando extraño porque un estudiante casi se murió en mi aula. No le gustó esa respuesta y me recordó que mi contrato estaba para renovación el año que viene. Salí de su oficina sintiéndome mal. Camino al estacionamiento, me topé con Lucas junto a las puertas del gimnasio. Se veía agotado con ojeras y los hombros caídos. Se detuvo cuando me vio y dijo que no había dormido desde ayer. Explicó otra vez que solo había corrido por la bandeja del almuerzo porque vio la reacción de Matías y recordó haberlo visto tirar algo durante el almuerzo. Dijo que la gente lo estaba llamando asesino en línea y sus padres estaban pensando en sacarlo de la escuela. Quería decir algo útil, pero no se me ocurría nada que no sonara vacío. Cuando llegué a casa, encontré un email de Pía con un memo del personal adjunto. El memo mostraba que la puerta trasera de la cantina había estado abierta durante el almuerzo para una entrega que llegaba tarde. Había resaltado la parte que decía que la puerta estuvo sin supervisión por casi 40 minutos. Eso significaba que alguien de afuera podría haber entrado sin pasar por la entrada principal o ser visto por las cámaras de seguridad. Había agregado una nota al final pidiéndome que la llamara cuando pudiera. Durante mi hora libre al día siguiente, me quedé en mi aula vacía y extendí el plano de asientos en mi escritorio. Empecé a marcar dónde se sentaba cada uno y me di cuenta de que había varios puntos ciegos donde alguien podría haber manipulado las cosas de Matías. El tacho de basura estaba posicionado justo al lado de su fila, y si alguien se agachaba ahí, estaría oculto de la mayor parte de la clase. Su mochila habría estado en el piso justo ahí también. Cuanto más lo miraba, más lugares encontraba donde alguien podría haber cambiado su sándwich sin ser notado. Mi teléfono sonó esa tarde y apareció el número del detective Gómez. Me dijo que Matías todavía estaba en terapia intensiva, pero estable por ahora. Los doctores estaban monitoreando su corazón y haciendo más estudios. Dijo que su familia no quería visitas y había pedido privacidad completa durante este tiempo. También mencionó que los resultados del laboratorio llegarían pronto y me actualizaría cuando supiera más. 2 días después, llamó otra vez con el informe del laboratorio. La sustancia negra contenía compuestos derivados del petróleo mezclados con medicamentos de prescripción triturados. Me enumeró los químicos que encontraron y dijo que esto no era alguna broma al azar o accidente. Alguien había mezclado deliberadamente estas sustancias sabiendo que causarían daño serio. La combinación estaba diseñada para ser absorbida rápidamente a través del revestimiento del estómago. Dijo que ahora lo estaban tratando como intento de homicidio. Me encontré con Pía en su oficina detrás de la cantina ese viernes. Tenía un portapapeles con listas de nombres y los estaba revisando uno por uno. Me mostró a todos los que tenían acceso a suministros de limpieza y solventes cerca de las áreas de servicio de comida. La lista incluía personal de mantenimiento, conductores de entrega y alrededor de una docena de estudiantes trabajadores que ayudaban durante el almuerzo. Ya había dado copias a la policía, pero quería que yo mirara en caso de que algún nombre se destacara. Una sección mostraba trabajadores temporales y gente de entregas que no eran empleados regulares. Dijo que esos eran los más difíciles de rastrear porque iban y venían sin mucha supervisión. Después de mirar la lista por 20 minutos, la consejera golpeó la puerta de Pía y pidió hablar conmigo en privado. Caminamos a su pequeña oficina por el pasillo donde cerró la puerta y sacó una carpeta gruesa de su gabinete con llave. Pasó varias páginas antes de detenerse en un documento con el nombre de Matías en la parte superior y me dijo que había algo que necesitaba saber sobre el semestre pasado. Una estudiante mujer de otra escuela había presentado una queja contra él después de una fiesta, pero el caso fue desestimado cuando nadie pudo probar lo que había pasado. Los padres de la chica estaban furiosos y siguieron llamando a la escuela exigiendo acción aunque no había suficiente evidencia para hacer algo. Dijo que la familia había estado extremadamente molesta por toda la situación. Salí de su oficina sintiéndome mal y fui a buscar a Lucas, que estaba sentado solo en la biblioteca mirando su teléfono. Cuando me senté frente a él, levantó la vista con ojos rojos e inmediatamente empezó a hablar sobre la filmación de seguridad que el detective Gómez le había mostrado. Admitió que tenía exactamente el mismo buzo azul marino que la persona estaba usando en el video de la tienda. Pero después sacó su teléfono y me mostró fotos del Instagram de su mamá esa mañana con marcas de tiempo, probando que estaba en una cita médica del otro lado de la ciudad cuando se compró el teléfono prepago. El alivio en su cara cuando le dije que le creía era obvio. Mi teléfono vibró con un email del distrito marcado urgente y lo abrí para encontrar un mensaje de la oficina del superintendente diciendo que todas las solicitudes de medios tenían que ir a través de Roberto Weber inmediatamente.
Estaban tratando de controlar la historia, pero ya podía ver estudiantes posteando sobre esto por todos lados en redes sociales y los rumores se estaban extendiendo más rápido de lo que cualquiera podía manejar. Esa noche, alrededor de las 11, estaba corrigiendo trabajos cuando apareció un mensaje directo en mi laptop de un estudiante cuyo nombre de usuario no reconocía. Decían que habían visto a alguien en uniforme de mensajería merodeando cerca de la puerta trasera de la cantina esa mañana antes de que empezara la escuela y la persona había estado buscando algo específico cerca de los contenedores. El mensaje desapareció después de que lo leí y no pude encontrar rastro de quién lo había enviado. Temprano a la mañana siguiente, el detective Gómez llamó mientras estaba haciendo café y me dijo que el laboratorio había encontrado rastros de solvente de betún mezclado con beta bloqueadores y antihistamínicos en la sustancia negra. Explicó que esta combinación exacta causaría los síntomas que Matías mostró, incluyendo el latido lento del corazón y problemas respiratorios. El betún habría enmascarado el sabor de los medicamentos mientras hacía que todo se absorbiera más rápido a través de su estómago. Agarré un bloc de notas y empecé a hacer una lista de todos los que conocían la rutina de almuerzo de Matías lo suficientemente bien para planear esto. Siempre traía sándwiches de jamón los días de horario B, lo que significaba que solo gente familiarizada con sus hábitos diarios sabría exactamente cuándo atacar. El patrón era tan específico que redujo los sospechosos a gente que lo veía regularmente. Recordé que Pia había mencionado algo sobre la cerradura de la puerta y volví a revisar sus archivos donde encontré una orden de trabajo de la semana pasada. La cerradura de la puerta trasera de la cantina había estado rota por 7 días, pero las reparaciones siguieron retrasándose por problemas de presupuesto. Pia se había quejado 3 veces sobre el riesgo de seguridad, pero nadie escuchó hasta ahora. Estaba frustrada de que sus preocupaciones no fueran tomadas en serio cuando había estado advirtiendo sobre exactamente este problema. 2 días después, Bautista Reyes se quedó después de clase y esperó hasta que todos los demás se fueran antes de acercarse a mi escritorio. Susurró que necesitaba decirme algo importante, pero tenía miedo de involucrarse. Había visto a alguien cambiar un sándwich al final del periodo de almuerzo cerca de los tachos de basura junto a la salida. La persona había estado usando ropa oscura y se movía rápido. Pero Bautista notó que tomó algo de una bolsa y lo cambió con otro sándwich en una bandeja. Estaba aterrorizado de lo que podría pasar si alguien se enteraba de que estaba hablando, pero se sentía demasiado culpable para quedarse callado. Cuando le pedí que describiera cualquier otra cosa que recordara, Bautista sacó un pedazo de papel donde había dibujado un boceto. La persona había estado usando un anillo distintivo de campeonato universitario en su mano derecha con un logo que se veía familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. El anillo tenía una piedra grande en el centro con texto alrededor y lo que parecía un diseño de mascota en el costado. Dijo que la mano de la persona había estado temblando ligeramente cuando hizo el cambio. Llevé el boceto a Pia, que había estado revisando registros de entregas toda la mañana, y me mostró algo extraño en los registros. Había habido una entrega no programada alrededor de la hora del almuerzo de un conductor que no estaba en la ruta regular para ese día. La firma en el formulario era solo un garabato desprolijo, y la sección de descripción del paquete estaba completamente en blanco, lo que nunca pasaba con entregas legítimas. La marca de tiempo mostraba que había pasado justo antes de que empezara el almuerzo, lo que le habría dado a alguien acceso perfecto al área de la cantina. Pia dijo que nunca había visto a este conductor antes y ninguno del personal regular reconocía el nombre en el registro. Todo se sentía mal, y ambos sabíamos que esto no era solo algún error de entrega al azar, sino parte de algo planeado. Roberto Weber me estaba esperando afuera de mi aula a la mañana siguiente con los brazos cruzados y esa expresión que pone cuando está a punto de darle una charla a alguien. Me llevó a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta lo suficientemente fuerte como para que las persianas se agitaran contra la ventana. Empezó a caminar de un lado al otro mientras me decía que el distrito se estaba poniendo nervioso por cuestiones de responsabilidad civil conmigo haciendo tantas preguntas. Su cara se puso más roja mientras hablaba de cómo necesitaba dejar que la policía hiciera su trabajo y parar de jugar a la detective antes de crear problemas legales para todos. Golpeó la mesa con la mano y dijo que si seguía investigando por mi cuenta no tendría más opción que ponerme en licencia administrativa inmediatamente. Asentí y me fui. Pero fui directo a mi computadora donde me estaba esperando un email del proveedor de la cantina en mi bandeja de entrada sobre sus horarios de entrega. El mensaje mencionaba que habían tenido un mensajero temporal llamado Javier cubriendo rutas toda la semana, pero nadie parecía tener su información de contacto completa en archivo. El proveedor dijo que Javier había sido contratado a través de una agencia temporal y todavía estaban tratando de rastrear su documentación de verificación de antecedentes de sus archivos. Imprimí el email y caminé por el pasillo para encontrar a Lucas sentado solo en la biblioteca con la cabeza entre las manos viéndose agotado. Cuando le pregunté dónde había estado durante el periodo de almuerzo ayer, sacó su teléfono y me mostró mensajes del asesor del club de robótica. Las marcas de tiempo probaban que había estado ayudando a configurar equipo en el laboratorio durante el tiempo exacto que alguien habría cambiado los sándwiches en la cantina.
Pasó por fotos mostrándolo cargando placas de circuitos y soldadores con otros miembros del club visibles en el fondo trabajando en sus proyectos. El alivio se le notó en la cara cuando le dije que esta era buena prueba, pero después se le cayeron los hombros otra vez mientras hablaba de las miradas que estaba recibiendo. Mi teléfono vibró con una llamada del hospital diciendo que tenían una actualización sobre la condición de Matías que la familia quería compartir con la escuela. La enfermera explicó que Matías había necesitado brevemente un respirador cuando su respiración se puso demasiado superficial, pero ahora estaba respirando por sí solo otra vez. Todavía estaban haciendo estudios para identificar todas las sustancias en su sistema y averiguar si habría efectos a largo plazo del envenenamiento. Dijo que su ritmo cardíaco estaba estable ahora, pero lo estarían monitoreando de cerca por al menos otra semana antes de considerar el alta para cuidado en casa. Encontré a Pia junto al muelle de carga después de la escuela donde camiones de entrega estaban llegando con los envíos de comida de mañana para la cantina. Se veía culpable mientras admitía que a veces ella misma apoya la puerta trasera cuando las entregas llegan tarde y necesita acceso rápido. El horario de entregas era tan apretado que seguir todos los protocolos de seguridad significaría que la comida no estaría lista a tiempo para el servicio de almuerzo. Me mostró el portapapeles con horarios de entrega y pude ver que apenas había 5 minutos entre camiones llegando y necesitando ser descargados. Sus manos temblaron mientras explicaba cómo había estado haciendo esto por meses sin pensar que podría ser un riesgo de seguridad hasta ahora. Un aviso oficial del equipo legal del distrito estaba esperando en mi casillero cuando volví a mi aula esa tarde. La carta establecía que la familia de Matías estaba considerando acción civil contra la escuela por fallar en proveer seguridad y supervisión adecuadas. Todos fueron instruidos a preservar todos los documentos y comunicaciones relacionados con el incidente, incluyendo emails, notas y cualquier conversación informal sobre el envenenamiento. Los abogados querían todo documentado en caso de que se necesitaran declaraciones y nos advirtieron que no borráramos nada que pudiera ser considerado evidencia después. Bautista se quedó después de clase otra vez al día siguiente y esperó hasta que estuviéramos solos antes de decirme que su hermana iba a otra escuela cercana. Ella conocía a la chica de los rumores sobre Matías y había escuchado que había un video que circuló brevemente antes de ser borrado de los teléfonos. Nadie había guardado prueba de lo que pasó, pero múltiples estudiantes recordaban haberlo visto y haber hablado de lo mal que se veía para la reputación de Matías. La hermana de Bautista dijo que la familia de la chica había estado furiosa cuando la escuela no tomó acción sin evidencia concreta de lo que Matías supuestamente había hecho. El detective Gómez llamó esa noche para compartir que su análisis de la caminada del comprador del buzo de la filmación de seguridad era inconcluso después de todo. La altura y contextura podrían coincidir con múltiples estudiantes en nuestra escuela o incluso un miembro joven del personal que pudiera tener acceso al edificio. Sonaba frustrado mientras explicaba cómo la persona había mantenido la cabeza gacha y caminado de una manera que hacía la identificación casi imposible. El equipo técnico había tratado de mejorar la filmación, pero la calidad era demasiado pobre para conseguir cualquier característica distintiva más allá del tipo de cuerpo general y forma de caminar. Lucas apareció en la puerta de mi aula después de la escuela viéndose peor de lo que lo había visto jamás, con ojeras y el pelo sucio. Se largó a llorar mientras hablaba de cómo todos asumían que era culpable solo porque había encontrado la evidencia tan rápido. Su voz se quebró cuando dijo que solo estaba tratando de ayudar y ahora sus solicitudes universitarias podrían estar arruinadas por estar asociado con esto. Otros estudiantes lo estaban evitando en los pasillos y alguien había escrito envenenador en su casillero con marcador permanente que mantenimiento no pudo quitar completamente. Me mostró capturas de pantalla de mensajes llamándolo aspirante a asesino y diciendo que debería ser expulsado incluso sin prueba de culpabilidad. El laboratorio finalmente envió su informe completo confirmando la presencia de propranolol en niveles peligrosos mezclado en la sustancia negra del sándwich. La cantidad era definitivamente suficiente para causar síntomas cardíacos severos y podría haber sido fatal si la ayuda médica no hubiera llegado cuando lo hizo. Llevé al detective Gómez aparte después de leer el informe del laboratorio y señalé que quien haya hecho esto tuvo que conseguir que el sándwich llegara a Matías de alguna manera. Asintió y dijo que ya estaban revisando filmación de cámaras de tráfico de todos los camiones de entrega que vinieron cerca de la escuela esa mañana. El equipo técnico estaba revisando horas de video buscando cualquier van o camión de mensajería que se detuviera cerca de nuestro edificio entre las 7 y el mediodía. Me mostró impresiones de patentes de vehículos que habían capturado hasta ahora y preguntó si alguna se veía familiar de mi llegada matutina. Reconocí algunas compañías de entrega regulares, pero nada se destacaba como inusual. Tomó notas sobre cada una que recordaba haber visto antes y dijo que harían referencias cruzadas con las rutas oficiales de la compañía para ese día. 2 días después me llamó con noticias que me revolvieron el estómago. Una lista de empleados de contratista de un servicio de mensajería local mostraba que habían contratado a alguien llamado Javier Herrera solo 2 semanas atrás para rutas de entrega temporales alrededor de nuestro distrito. Su formulario de contacto de emergencia listaba a una hermana que iba al Colegio San Martín, la escuela a solo 15 minutos de la nuestra. El timing era demasiado perfecto para ser coincidencia, ya que había empezado justo antes de que pasara el envenenamiento. El detective Gómez dijo que iba hacia su departamento esa tarde para interrogarlo y me actualizaría después. Me llamó esa noche y su voz estaba tensa de emoción. Herrera había abierto la puerta usando un anillo de campeonato universitario que coincidía exactamente con lo que Bautista había descrito hasta el logo y año grabado en él.
Cuando le preguntó sobre sus entregas a nuestra escuela, él dijo que solo hacía drops al muelle de carga y nunca entraba al edificio mismo. Dijo que dejaba paquetes con quien estuviera trabajando en el muelle ese día y conseguía firmas en su tablet electrónica antes de irse. Ella lo presionó sobre la mañana del envenenamiento y él se pegó a su historia sobre quedarse afuera todo el tiempo, pero ella notó que seguía tocándose el anillo nerviosamente cada vez que mencionaba el nombre de Matías o preguntaba sobre el acceso a la cantina. La mañana siguiente trajo más evidencia cuando el equipo técnico terminó de analizar datos de torres de teléfonos del teléfono prepago. El ping mostraba que se movía a lo largo de la ruta exacta de entrega de Herrera esa mañana, tocando torres cerca de cada una de sus paradas programadas. Más tarde ese mismo día hizo ping en un shopping donde registros de tarjeta de crédito mostraban que Herrera había comprado almuerzo durante su descanso. La línea de tiempo estaba coincidiendo demasiado perfectamente para que esto fuera alguien más usando la misma ruta por casualidad. El detective Gómez dijo que necesitaban solo un poco más de evidencia antes de poder arrestarlo. Esa misma tarde me enteré a través de un email de Roberto Weber que Lucas había sido suspendido pendiente el resultado de la investigación, aunque no había evidencia real contra él. El email decía que era por su propia seguridad y la seguridad de otros estudiantes, pero sabía que realmente era sobre proteger a la escuela de responsabilidad civil. Revisé redes sociales esa noche y quise tirar mi teléfono por el cuarto. Los estudiantes estaban posteando cosas horribles sobre Lucas, llamándolo aspirante a asesino y diciendo que debería ser expulsado o peor. Alguien había empezado una petición para prohibirlo de la graduación y ya tenía más de 200 firmas. Los comentarios bajo sus viejos posts de Instagram eran brutales con gente diciendo que siempre supieron que algo andaba mal con él. Su mamá había posteado pidiendo a la gente que parara de acosar a su hijo y alguien había respondido posteando la dirección de su trabajo. Saqué capturas de pantalla de todo para mandarle al detective Gómez como evidencia de lo mal que esto estaba afectando a un chico inocente. Bautista vino a mi aula antes de la escuela al día siguiente viéndose pálido y tembloroso. Había dado su declaración formal a la policía la noche anterior, describiendo el anillo y uniforme de mensajería en detalle para el registro oficial. El detective había grabado todo y le había hecho firmar múltiples formularios confirmando que su testimonio era verdad. Me dijo que la consejera escolar lo había puesto en algún tipo de plan de seguridad porque tenía miedo de que alguien pudiera ir tras él por hablar. Habían cambiado su horario para que pudiera salir por diferentes salidas y evitar los pasillos principales entre clases. Sus padres estaban pensando en sacarlo por el resto del año si las cosas empeoraban. Esa tarde Pia me encontró en la sala de profesores y mencionó algo que hizo que todo encajara. Recordaba que un repartidor que coincidía con la descripción de Herrera le había pedido direcciones a la entrada de servicio 2 días antes de que Matías fuera envenenado. No había pensado nada de eso en el momento ya que los conductores nuevos a menudo se confundían con el diseño de nuestro edificio. Pero ahora se daba cuenta de que había estado explorando las entradas y aprendiendo dónde podía entrar sin ser notado. Ya había llamado al detective Gómez para agregar esto a su declaración. El arresto pasó esa noche cuando la policía registró el auto de Herrera con una orden. Encontraron un envase de betún en su baúl, junto con un frasco de pastillas de propranolol que tenía el nombre de otra persona rayado de la etiqueta. El equipo técnico sacó datos del teléfono prepago que habían recuperado y los mensajes de texto coincidían palabra por palabra con las amenazas que Matías había recibido esa mañana. Había otros textos también, descargas furiosas sobre su hermana y cómo la escuela le había fallado. El detective Gómez llamó para decirme que tenían suficiente para cargos de intento de homicidio. A la mañana siguiente entré como tromba a la oficina de Roberto Weber sin golpear y le dije que la suspensión de Lucas necesitaba ser levantada inmediatamente. Le mostré el informe de arresto y dije que si no limpiaba el nombre de Lucas ahora mismo iría al consejo escolar yo misma y les diría cómo había suspendido a un estudiante inocente para cubrir el culo de la escuela. Trató de argumentar sobre procedimientos e investigaciones, pero lo corté y dije que la evidencia era clara de que Herrera lo había hecho, no Lucas. Amenacé con llamar a las noticias locales y decirles sobre un estudiante siendo castigado sin evidencia mientras el verdadero criminal ya estaba bajo custodia. La cara de Weber se puso roja, pero agarró su teléfono y llamó a alguien sobre revertir la suspensión inmediatamente. Más tarde ese día, el detective Gómez llamó con la pieza final del rompecabezas. Herrera había confesado durante el interrogatorio que su hermana era la chica que había presentado la queja contra Matías el año pasado en el Colegio San Martín. Cuando la escuela no hizo nada porque no había suficiente evidencia, él decidió tomar el asunto en sus propias manos para hacer que Matías entendiera qué se sentía el miedo real. Había estado planeándolo por semanas, consiguiendo el trabajo en la compañía de mensajería específicamente para acceder a nuestra escuela y estudiando la rutina de Matías hasta que supo exactamente cuándo y dónde hacer el cambio. El hospital llamó a la mañana siguiente con una actualización que me revolvió el estómago. Matías finalmente estaba fuera del respirador, pero el doctor dijo que necesitaría semanas de monitoreo cardíaco y podría tener efectos cognitivos de la privación de oxígeno durante esos minutos críticos. Su mamá mandó otro email diciendo que su recuperación sería larga y complicada con fisioterapia y escaneos cerebrales regulares para revisar daño. Pasé mi periodo de almuerzo buscando a Lucas y lo encontré sentado solo en el rincón de la biblioteca donde nadie más iba jamás. Su mochila tenía grafiti nuevo y alguien había rayado algo feo en su casillero esa mañana.
Me senté frente a él y me disculpé por haberlo dudado, aunque nunca lo dije en voz alta. Levantó la vista de su libro y dijo que sabía que la gente siempre se preguntaría si estaba involucrado de alguna manera sin importar lo que mostrara la evidencia. Sus cartas de aceptación universitaria estaban en la mesa y noté que había tachado 3 escuelas ya. Weber me llamó a su oficina esa tarde y me dijo que estaba levantando la suspensión de Lucas, pero no haría ninguna declaración pública sobre limpiar su nombre. Siguió golpeteando su lapicera en su escritorio mientras explicaba que acusarlo formalmente y después retractarse podría abrir la escuela a demandas por difamación. La documentación solo diría que la suspensión fue revertida debido a nueva información en la investigación. Sin disculpa, sin reconocimiento del error. Solo lenguaje burocrático que protegía la responsabilidad civil de la escuela. Pia me alcanzó en el pasillo después y me mostró los nuevos protocolos que ya había empezado a implementar. Cada conductor de entrega ahora tendría que registrarse en la oficina principal y usar una tarjeta naranja brillante de visitante que no se pudiera ocultar. También había instalado nuevas cerraduras en todas las puertas de servicio que no se podían apoyar más. Los tipos de mantenimiento se estaban quejando de tener que usar sus tarjetas cada vez, pero a ella no le importaba. Me llevó a mostrarme dónde había puesto cadenas en las tapas de los contenedores también para que nadie pudiera hurgar en ellos buscando evidencia o plantando algo. El detective Gómez llamó esa noche para decirme que Herrera enfrentaría cargos de intento de homicidio, pero había un problema. Su hermana se negaba a participar en el caso para nada y solo quería seguir adelante con su vida sin más trauma. Sin su testimonio sobre lo que pasó con Matías el año pasado, el motivo sería más difícil de probar en la corte. El detective sonaba frustrado, pero dijo que tenían suficiente evidencia física para proceder de todas formas. Pasé esa noche pensando en qué tan rápido se habían extendido los rumores y envenenado la reputación de Lucas antes de que supiéramos algo. Los chats grupales y posts de redes sociales lo habían condenado en horas basándose en nada más que sospecha. Decidí que necesitaba abordar esto con mis estudiantes cuando las clases se reanudaran la semana siguiente. Arreglamos los escritorios en círculo para nuestra primera clase de vuelta y les dije a todos que podíamos expresar nuestros miedos y enojos sin nombrar sospechosos o víctimas. Muchos estudiantes estaban luchando con sentirse inseguros en un lugar que siempre habían pensado que era seguro. Algunos lloraron mientras hablaban de ver a Matías casi morir en el piso de nuestra aula. Otros admitieron que no confiaban en la comida de la cantina más y estaban trayendo almuerzos sellados de casa. Unos pocos mencionaron que sus padres querían transferirlos a escuelas privadas. Lucas levantó la mano a la mitad y explicó que había notado que algo andaba mal con el sándwich porque la sustancia negra era visible desde el costado cuando Matías lo puso. Había recordado ver a Matías tirarlo inusualmente rápido y eso fue lo que lo hizo correr a revisar el contenedor. Los otros estudiantes finalmente empezaron a verlo como observador en lugar de sospechoso. Varios se disculparon por las cosas que habían posteado en línea sobre él. Después de clase le pedí a Bautista que se quedara y le agradecí en privado por su coraje al presentarse con lo que vio. Sus manos temblaban menos ahora, pero todavía miraba por encima del hombro constantemente. La consejera había arreglado para que tuviera sesiones de apoyo extra sin hacerlo sentir señalado de otros estudiantes. Sus padres habían decidido no sacarlo de la escuela después de todo, ya que Herrera estaba bajo custodia. Pia me dio un tour esa tarde de todas las nuevas medidas de seguridad que se había apurado a instalar. Alarmas de puertas sonarían si cualquier entrada de servicio se mantenía abierta más de 30 segundos. Cámaras de seguridad ahora cubrían cada punto ciego en la cantina y áreas de carga. Había mapeado cada posible punto de entrada y se aseguró de que cada uno estuviera monitoreado o asegurado. Me mostró el nuevo sistema de registro para todas las entregas de comida con fotografías de cada conductor y marcas de tiempo para cada entrada y salida. Los detectores de metales en la entrada principal también estaban siendo actualizados. Era tranquilizador ver todos estos cambios, pero triste que tuviera que pasar que Matías casi se muriera para que el distrito aprobara el financiamiento. Los padres todavía estaban llamando exigiendo más información, y el consejo escolar había programado 3 reuniones de emergencia ya. Todos querían a alguien a quien culpar más allá de solo Herrera, como si el sistema mismo había fallado en proteger a los estudiantes. La verdad era que tenían razón, pero nadie quería admitir cuántas señales de alerta habíamos perdido. Roberto mandó un email esa tarde con el asunto actualización importante de seguridad que básicamente no decía nada. Usó palabras como protocolos mejorados y revisión integral sin mencionar el envenenamiento o Javier o algo real. Lo leí 3 veces tratando de encontrar información real, pero era todo lenguaje corporativo vacío diseñado para evitar demandas. Los otros profesores estaban pasando copias por la sala de profesores y negando con la cabeza de lo inútil que era. Los padres empezaron a llamar a la escuela en minutos exigiendo respuestas reales, pero el personal de oficina solo podía repetir los mismos puntos de conversación vagos que Roberto les había dado. Esa noche encontré un email de una dirección que no reconocía en mi bandeja de entrada. Cuando lo abrí, vi que era de la madre de Matías agradeciéndome por llamar al SAME tan rápido y quedarme con él hasta que llegara la ayuda. Escribió que los doctores dijeron que esos primeros minutos hicieron la diferencia entre que sobreviviera o no. No hizo ninguna pregunta sobre lo que pasó o mencionó la investigación o algo sobre Javier.
Solo un simple gracias que me hizo llorar en mi escritorio. A la mañana siguiente, nuestra clase decidió hacer algo por la señora Rodríguez, ya que básicamente había salvado la vida de Matías con su respuesta médica rápida. Alguien sugirió un póster y todos se emocionaron con la idea. Pasamos todo el periodo trabajando en él con estudiantes dibujando corazones y escribiendo mensajes sobre lo valiente que era. Incluso los chicos que generalmente se sentaban atrás y nunca participaban estaban agregando sus firmas y dibujitos. Llevé el póster a su oficina después de la escuela y golpeé su puerta. Estaba sentada en su escritorio rodeada de revistas médicas y se veía cansada. Cuando vio el póster se le llenaron los ojos de lágrimas y se paró para mirar todas las firmas. No dijimos mucho, pero nos quedamos ahí paradas por un minuto ambas pensando en esa mañana horrible cuando Matías casi se murió en el piso de nuestra aula. Pasaron 3 meses antes de que Matías volviera a la escuela. Lo vi caminando por el pasillo con un aparatito pegado a su pecho debajo de la camisa. El monitor cardíaco pitaba ocasionalmente y tenía que salir de clase temprano 2 veces por semana para citas médicas. Los estudiantes le daban espacio sin hacerlo raro y los profesores no lo llamaban a menos que levantara la mano. Lentamente las cosas empezaron a sentirse menos tensas y la gente paró de susurrar cuando pasaba. Sus amigos se sentaron con él en el almuerzo otra vez y hasta lo escuché riéndose en el pasillo una tarde. Lucas me encontró después de la escuela un día sosteniendo una carta de aceptación del programa de ingeniería con el que había estado soñando desde primer año. Me dijo que toda la experiencia con la investigación le enseñó a documentar todo y siempre defender lo que está bien incluso cuando la gente te dude. La mayoría de los estudiantes habían parado de tratarlo como sospechoso y algunos hasta le dijeron que respetaban qué tan rápido había actuado ese día. Su reputación no estaba completamente arreglada, pero estaba mejorando semana a semana. Bautista había cambiado también desde dar su testimonio a la policía. Caminaba con más confianza y paró de mirar por encima del hombro todo el tiempo. Cuando Pia anunció que estaba empezando un comité de seguridad estudiantil para ayudar a prevenir incidentes futuros, Bautista fue el primero en anotarse. Me dijo que quería asegurarse de que ningún otro estudiante tuviera que presenciar lo que él vio o tener miedo de hablar sobre algo malo. El comité se reunía todos los martes y trabajaba en propuestas para mejores cámaras de seguridad y procedimientos de emergencia. Las noticias llegaron a través del email del distrito de que Javier había aceptado un acuerdo de culpabilidad por 10 años con posibilidad de libertad condicional en 6. El fiscal había querido ir a juicio, pero el abogado de Javier lo convenció de tomar el acuerdo para evitar una sentencia más larga. Su hermana ya se había transferido a escuela en línea para escapar de toda la atención y chismes sobre su hermano siendo un envenenador. El detective me dijo en privado que la hermana todavía se negaba a hablar sobre lo que había pasado con Matías el año anterior y solo quería desaparecer. Al menos el ciclo de venganza finalmente había parado aunque el daño no se podía deshacer. 6 meses después de esa mañana aterrorizante cuando Matías se desplomó, nuestra clase había encontrado su ritmo otra vez. Las nuevas medidas de seguridad eran solo parte de la vida diaria, ahora con todos registrándose en la oficina y los contenedores de comida sellados en la cantina. Los estudiantes habían formado amistades más fuertes después de pasar por algo tan aterrador juntos. Los profesores se cuidaban más entre sí y los padres en realidad aparecían a las reuniones de padres. Habíamos aprendido por las malas que protegernos mutuamente importaba más que chismes o rencores viejos. Los detectores de metales y cámaras de seguridad no podían prevenir todo, pero al menos la gente estaba prestando atención ahora. Matías estaba de vuelta sacando buenas notas, y Lucas se estaba preparando para la universidad. El Comité de Seguridad de Bautista había conseguido que 3 de sus propuestas fueran aprobadas por el Consejo Escolar. Hasta Roberto había empezado a escuchar de verdad cuando los profesores planteaban preocupaciones en lugar de solo preocuparse por responsabilidad civil. No éramos la misma escuela que habíamos sido antes del envenenamiento, pero tal vez éramos mejores en algunas formas. Habíamos sobrevivido a algo terrible y salido sabiendo que cuidarnos mutuamente no era solo lindo de hacer, sino necesario para la supervivencia de todos. Acá es donde vamos a cerrar hoy. Gracias por estar acá. Honestamente hace estas historias mucho más significativas. Suscríbete y sigamos.